Buenas tardes, queridos estudiantes. Feliz tarde del lunes 21 de septiembre. Quisiera iniciar esta sesión haciendo dos llamamientos. El primero es, me he dado cuenta de que algunos estudiantes que están legalmente inscritos en el curso, el grupo teórico 02, algunos, pocos, por cierto, pocos estudiantes no rindieron su primer examen parcial, es decir, no enviaron sus archivos conteniendo las respuestas al examen parcial. Quisiera hacer un llamado a estos muchachos a que pues no abandonen la lucha, ¿verdad? Que se mantengan en el combate, que no se retiren. Como siempre yo les he publicado en las redes sociales, adelante, para rendirnos no tenemos tiempo. Que por favor, un llamado a los muchachos que no han rendido su primer examen parcial, por diferentes motivos que sean, que no se rindan, que sigamos en la lucha. Y pedirles, por favor, que se comuniquen conmigo, ya sea a través del WhatsApp, ¿verdad? O a través de mi cuenta institucional de correo. Yo estaré ahí pendiente para poderlos atender. Eh, digamos, dentro de la legislación universitaria, todo lo que podamos hacer para ayudarles, pues lo vamos a hacer con el mayor de los gustos. Ese es el primer llamado. Un llamado a los estudiantes que no rindieron su primer parcial a que se comuniquen conmigo para ver qué mecanismo podemos desarrollar de tal manera que ellos puedan continuar. De eso se trata, ¿verdad? De dar oportunidad para que los jóvenes puedan avanzar en su carrera. Por lo menos ese es mi espíritu. El segundo llamado sería a todos los estudiantes a que pues se conecten, que puedan ver mis clases, ¿verdad? Por supuesto, yo entiendo y así lo he programado que las clases pueden verlas en vivo, directo, en este mismo momento, y pueden verla más tarde, mañana, en la noche, porque ahí quedan grabadas. E incluso pueden ver también mi canal de YouTube, donde también estoy publicando mis clases. Hago esto con el objetivo de facilitar el acceso a las clases por parte de los estudiantes. Y quizá voy a agregar un tercer llamado, aunque no es obligatorio, pero sería de esperar, pues que los estudiantes se comuniquen conmigo, ya sea por vía WhatsApp o a través de correo institucional, para que ellos pudieran plantear sus dudas e inquietudes académicas sobre las temáticas que estamos compartiendo con ustedes. Pero hasta el día de hoy, ningún estudiante se ha comunicado conmigo para plantearme alguna inquietud académica, ¿verdad? Entonces, por favor, recuerden ustedes que es su derecho, es su privilegio y que yo estoy muy dispuesto a apoyarlos en eso. Alguien que me haga una consulta, una pregunta, yo con el mayor de los gustos voy a atender esas consultas. Así que un llamado a que se comuniquen para plantear sus dudas. Si las hubiera, si no las hay, pues sigamos adelante. El día de hoy vamos a examinar el pensamiento sociológico de uno de los fundadores de la sociología clásica. Estamos hablando acá de Herbert Spencer, ahí lo tengo escrito en la pizarra. Herbert Spencer es un pensador social inglés, ¿verdad? Del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Quiero decirles que tanto como Augusto Comte, Herbert Spencer, Emilio Durkheim, que lo veremos tal vez el día miércoles, y luego veremos también a Max Weber, ¿verdad? Todos ellos son fundadores del pensamiento sociológico, sí, realmente son fundadores del pensamiento sociológico, pero quiero decirles desde ya que la propuesta teórica de ellos es una propuesta teórica realmente ideológica, es una propuesta teórica realmente no científica, porque al final de los finales, su propuesta teórica, su visión de la realidad,
en el fondo es una defensa teórica del orden establecido. Es un intento de fundamentación de la lógica del capital, ¿verdad? Ya sea que lo hayan hecho con intención o sin intención, en el fondo es una defensa intencionada o no intencionada de la lógica del capital, es una justificación. Pero el pensador que mayormente se nos va a presentar, incluso como un pensador cínico, ¿verdad? Cínico, desvergonzado, de la lógica del capital, de lo que la realidad de la lógica del capital es ni más ni menos que Herbert Spencer. O sea, hay que conocerlos también, ¿verdad? Todos ellos, los que acabo de mencionar, todos ellos son, digamos, parte del marco ideológico, el marco teórico de la sociología burguesa, de la sociología burguesa. Recuerden ustedes el planteamiento de Marx cuando él determina en qué consiste el carácter burgués del análisis. El carácter burgués del análisis referido a los fenómenos sociales, a los fenómenos socioeconómicos, consiste de manera esencial en proponer la lógica del capital, proponer el capitalismo como la organización social, económica definitiva y absoluta, ¿sí?, de la sociedad. No la plantean como una organización social que es producto de la praxis y que puede ser transformada, sino que te la van a presentar como que es algo absoluto, como una especie de destino, frente al cual el sujeto pues no tiene más que hacer que subordinarse, ¿verdad?, adaptarse a la lógica establecida. Pero el pensador más tremendo, el pensador más, que te digo yo, repugnante, más cínico en este sentido, es exactamente el que vamos a ver, Herbert Spencer. Entremos en el pensamiento de Spencer, hay que conocerlo realmente. Hacer de él una lectura crítica, desde la sociología crítica, como yo lo estoy haciendo en este momento. Bueno, para Herbert Spencer, el ordenamiento social es el resultado directo del movimiento evolutivo de la naturaleza. Por tanto, significa que para Herbert Spencer el sistema social, socioeconómico, político, ideológico, cultural, no es producto de la praxis, no es producto de la acción humana, sino que es más bien el resultado evolutivo de la puesta en práctica de las potencias, digamos, de la lógica de la evolución natural. Eh, la sociedad no es ningún producto de la acción humana, no es producto de la praxis, por tanto hay una disolución total de la praxis, ¿verdad? Hay una visión evolucionista de la realidad social porque para Spencer la sociedad es el resultado mecánico, evolutivo, que viene desde lo que él llama la realidad inorgánica, es decir, la realidad natural pero sin vida, realidad inorgánica, de la cual se da el salto a la constitución de la realidad orgánica, que es la realidad con vida, y luego de la realidad vital, donde hay vida, vida natural y vida, digamos, animal, se da el salto a lo que Spencer llama la realidad superorgánica, ¿verdad? Pero esto es producto de la lógica de lo natural. Ahora, entonces significa que para Spencer la sociología es la ciencia que estudia las leyes fundamentales de la realidad superorgánica. Eso sería el ordenamiento social. Y va a decir Spencer que este movimiento evolutivo de la realidad avanza en los niveles de sistematismo y de complejización del orden de lo real. Pero este proceso de complejización, ¿verdad?, y de sistematismo de la realidad superorgánica, es decir, de la realidad social, superorgánica le llama Spencer, no es más que el resultado, ¿sí?, de la fuerza evolutiva de las leyes que vienen desde el orden de lo natural. En tal sentido, para Spencer, la realidad, tanto natural, ¿verdad?, tanto con vida o sin vida, es una sola, ¿verdad? Y el orden de la vida societal es el resultado exactamente de las leyes de la naturaleza.
Eh, Hay que entender entonces que en la visión spenceriana el ordenamiento social no es caos, sino que es un orden, tiene leyes. Pero para Spencer, y en esto va a conectar con el pensamiento de Comte, las leyes que gobiernan la existencia social son leyes naturales inmutables, frente a las cuales la acción humana, la praxis o el ejercicio de la razón está disuelto, o sea, queda digamos, fuera. Eh, Igualmente para Spencer, el ordenamiento de toda la realidad, ¿verdad? Que viene de la realidad sin vida, la realidad con vida, a la realidad superorgánica, ya dije, no es caos, es un orden férreo, natural, ¿verdad? Donde no hay espacio para la planificación de la realidad, ¿verdad? Eh, sí es orden, pero igualmente también responde a a una especie de macroplan. ¿Sí? En la visión spenceriana de la realidad, ¿sí? Hay un macroplan, ¿sí? Hay digamos, hay un macro sujeto que va a mover todo el orden de la realidad. Pero dice Spencer que este macroplan, al cual responde toda la realidad, no es un macroplan que le venga a la realidad desde afuera. Es decir, no es un telos, reconoce Spencer que hay una dimensión teleológica en la realidad en el sentido de que la realidad entera responde a un propósito, o sea, no es caos, pero dicho propósito no responde a un plan predeterminado por algo que esté fuera de la realidad. Lo que Spencer quiere decir es que no hay un Dios detrás del orden de lo real, natural como histórico-social, no hay un Dios que esté moviendo a la realidad detrás de la realidad. O sea, no hay que buscar, digamos, una especie de macrosujeto extramundano que esté moviendo la realidad fuera de la realidad. No, la realidad se mueve por virtud propia y por leyes propias. O sea, hay una, digamos, disolución de la idea de la presencia de la divinidad en el movimiento de lo real. En el fondo, lo que se está postulando aquí es digamos, un ateísmo larvado, es decir, o sea, Dios está fuera de la escena de la realidad. Um, sí, es importante también considerar que en la visión spenceriana, de que hay un plan en el orden de lo real, y ya voy a explicar en qué, digamos, qué es lo que mueve dicho plan, cuáles son los elementos de dicho plan. Eh, Significa de que todo cuanto ocurre, ocurre por necesidad, ocurre porque de alguna manera ya estaba determinado de que ocurriera. Y por tanto, la realidad que es, y recordemos que Spencer es un pensador, digamos, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y cuando él habla de la realidad superorgánica, es decir, de la sociedad, está hablando de la sociedad burguesa. Para Spencer, la realidad burguesa, de la forma como existe, es exactamente pues lo que debe ser. En tal sentido, no hay la posibilidad de postular una contradicción en el orden de la realidad capitalista entre lo que la realidad capitalista es y lo que la realidad pudiera llegar a ser. Para Spencer no hay tal deber ser, no existe el deber ser. Las cosas son exactamente lo que son aquí y ahora. Y aquí y ahora lo único que es la lógica del capital. Y por tanto de lo único que se trata en términos de la sociología como ciencia es de conocer las leyes que mueven el ordenamiento de lo real capitalista tal cual es aquí y ahora. Estoy diciendo que en la visión spenceriana hay una disolución total de la dialéctica. No hay dialéctica. Y no hay dialéctica porque no hay contradicción. Las cosas son ya pues lo que deben ser. Eh, entonces, diría que el fundamento, para Spencer, el fundamento de la societalidad, es decir, aquello que hace posible la vida social, ¿sí? No es la praxis. Aquello que hace posible la vida social para Spencer son las leyes naturales de la evolución natural, en primer punto.
Y en segundo punto, el fundamento de la vida social para Spencer es el sujeto individual biológicamente considerado. El sujeto individual en tanto que el sujeto individual es un sujeto biológico, no un sujeto social. ¿Sí? En la visión spenceriana, no es la sociedad la que hace al sujeto, sino que es el sujeto el que hace la sociedad. En el sentido de que en la visión spenceriana, en la relación que pudiera haber entre sujeto y sociedad, es más real el sujeto que el ordenamiento social. Es más, Spencer va a decir que los sujetos sociales, como individuos biológicamente considerados, es decir, como resultado biológico de la evolución de la naturaleza, ¿verdad? Volviendo al ejemplo de Juan, ¿verdad? Juan considerado no como Juan, ¿sí? No como trabajador, no como padre de familia, no como sujeto de derecho, no como ciudadano, sino que considerado Juan como sujeto biológico, resultado del proceso evolutivo, es más real que el ordenamiento social. Y de tal manera entonces que para Spencer es más real el sujeto individual biológicamente considerado que el ordenamiento social. Y dice Spencer que los sujetos biológicamente considerados tienen una función social que cumplir, pero la función social que le compete a cada sujeto biológicamente considerado no le viene por el hecho de vivir en sociedad, sino que le viene exactamente por el hecho de ser sujeto natural, resultado de la evolución. Ahora, voy a decir en qué se fundamenta todo este pensamiento spenceriano. El pensamiento spenceriano tiene mucho que ver con la propuesta teórica de un famoso naturalista del siglo XVIII, que es Charles Darwin. Charles Darwin en 1859 publica una investigación muy importante referida al origen de las especies. Entonces, la tesis darwiniana es que en el ordenamiento de las especies naturales hay un movimiento evolutivo y que la lógica de ese movimiento evolutivo consiste precisamente en que todas las especies están en un conflicto permanente por la sobrevivencia y que de ese conflicto de cada especie, de cada elemento natural, ¿sí? De cada, digamos, cosa, de cada elemento, de cada, digamos, parte, de cada parte del orden de lo natural, de cada individuo. ¿Sí? El propósito de cada uno de ellos es luchar por sobrevivir. Y hay una especie de guerra de uno contra todos. Y al final de ese conflicto, de esa lucha, pues sobreviven los más aptos. Y lo que está diciendo Darwin es que hay una lógica en el orden de lo natural, ¿verdad? Y en el orden de lo natural, la lucha, el conflicto, la guerra de uno contra todos es natural, es real. Y que la finalidad y el propósito de ese conflicto de uno contra todos, ¿sí? Es la sobrevivencia de los más aptos. Animado por esta visión de la realidad que propone el naturalista Charles Darwin, que también es un pensador inglés, al igual que Spencer, Spencer nos va a proponer una especie de darwinismo social. Es el traslado de las tesis, de las tesis, digamos, propuestas por Darwin, pero aplicadas a la lógica de la existencia social. Entonces, Spencer lo que va a decir es que también en la vida social hay una lucha, y eso es lo que es y eso es lo que debe ser, hay una lucha de uno contra todos por la sobrevivencia
y al final sobreviven pues los más aptos. Y eso es lo que debe digamos, ser. Entonces, Spencer está diciendo que el conflicto es natural, la guerra es natural, y por tanto si es natural es real, porque para Spencer aquello que es natural pues es real y lo que es artificial, es decir, lo que no es natural pues no es real. Y entonces vamos a llegar a la idea spenceriana de que en el orden de lo social, pues la guerra, el conflicto, la visión negativa del otro, de la alteridad, o sea, la visión negativa de los otros seres humanos, ¿verdad? Los cuales me aparecen en la visión spenceriana como enemigos a vencer, los otros no son vistos como prójimos. O sea, los otros son vistos como mis enemigos, a los cuales tengo que vencer. Entonces, en la visión spenceriana, digo, hay una postulación negativa de la alteridad. Sí, pero de la alteridad considerada como los otros. Pero hay una visión positiva de la alteridad cuando la alteridad se considera ya no los otros, sino lo otro. Lo otro sería el orden de lo natural. Entonces hay una visión negativa de los otros, porque los otros me parecen como enemigos a vencer. Y estoy con ellos en una guerra por mi sobrevivencia. Y en la visión spenceriana, el conflicto, la guerra, la visualización negativa del otro es natural. Y si es natural, es verdadera, es real. ¿Qué es lo que no es natural? Bueno, lo que no es natural sería eh, la bondad, la misericordia, el altruismo, la esperanza en el otro, la consideración de que los otros son mi prójimo. Eso es artificial. Es artificial. En la visión spenceriana eso es mentira, eso es paja. Los otros no son mis amigos, son mis enemigos a vencer. Porque dice Spencer que todos los sujetos individuales biológicamente considerados tienen una función social que cumplir, pero esa función social que cumplir debe ser una función natural. ¿Y cuál es la función natural de esos sujetos individualmente, digamos, como individuos biológicamente considerados? ¿Cuál es su función? Es la realización de las leyes naturales. ¿Y cuál es la ley natural? Es la ley de la selección de las especies. Entonces, cada vez que los sujetos están en guerra con los otros por el logro de sus propósitos, por el logro de sus intereses, por el logro de su sobrevivencia, están cumpliendo la función social que la naturaleza les ha empleado. Por tanto, la guerra es natural, el conflicto es natural, la paz es artificial e irreal, cae dentro del campo y lo racional. La misericordia, eso es irracional, no es real. El egoísmo, para Spencer, es real. Como digo, el egoísmo es real. La misericordia no es real. ¿De acuerdo? En la visión spenceriana hay una absolutización del sujeto biológicamente considerado en términos ególatras. Entonces, la función de tu existencia social es el aniquilamiento de los otros, con el propósito fundamental de la sobrevivencia de los aptos. Entonces, si la función natural, que es real, es la guerra, para eliminar a mis enemigos y los otros enemigos, pues son eliminados precisamente porque no son aptos, eso justifica la lógica de la muerte del débil. En la visión spenceriana se justifica el aniquilamiento del débil. Es un ejercicio teórico que intenta justificar exactamente lo que pasa en la lógica del capital, que es el aniquilamiento de los otros en tanto que los otros son débiles, ¿sí? Para que sobrevivan los más aptos. Ahora, ¿y quiénes son los débiles?
¿Cuál sería el concepto del débil? Pues los débiles, ¿verdad?, son los pobres, económicamente pobres, ¿sí?, los tontos, ¿sí?, los enfermos, el feo, ¿sí?, son los débiles. El deforme. En la visión spenceriana, el aniquilamiento de los otros, cuando los otros son débiles, eso es exactamente lo que debe ser, con el propósito de la sobrevivencia de los aptos. ¿Ves? Y es exactamente una de las formas del modo de ser de la lógica del capital. La teoría sociológica de Spencer es una justificación teórica del modo de ser burgués, porque justifica la muerte del débil, sobre todo, y la base de la búsqueda de la sobrevivencia de los más aptos. Yo quiero un poco enfatizar en este sentido de que en la visión spenceriana el sujeto biológicamente considerado es punto de partida. El ordenamiento social es el resultado de la existencia previa del sujeto biológicamente considerado y no al revés. Eh, Quiero también decir que en la visión spenceriana hay un rompimiento, ¿verdad?, con la visión posmoderna de otros pensadores posmodernos, sobre todo el pensamiento de la Ilustración, que postulan, digamos, siempre una especie de macro sujeto garante del logro de la felicidad por parte del hombre. Y en la visión de la postmodernidad, eh, se postula que el Estado capitalista, es como la macroestructura que de alguna manera está ahí para el logro del bien común. En la visión spenceriana no hay la postulación de un macro sujeto que busque el logro del bien común. No es porque no haya un macro sujeto. En la visión spenceriana, por supuesto que hay la postulación de un macro sujeto, pero ese macro sujeto spenceriano es la naturaleza, son las leyes de la evolución de la naturaleza. Y ese macro sujeto exactamente es el sujeto ególatra, que busca a toda costa su sobrevivencia, la suya, punto. Donde los otros aparecen como elementos que me amenazan mi existencia. Yo creo que les he dicho a ustedes varias veces que a, fin, a mediados del siglo XX le preguntaron a un pensador social francés, Juan Pablo Sartre, le preguntaron a Sartre que si él creía en el infierno y dijo, ¿cómo no? Dijo, yo creo en el infierno. Para mí el infierno son los demás. Visión negativa de la alteridad cuando la alteridad son los otros y aparecen como enemigos a vencer. Hay una conexión ahí con Spencer, con la visión spenceriana. Entonces, en la visión spenceriana, el Estado, es más, el Estado aparece como un estorbo para que el sujeto ególatra logre sus propósitos personales. ¿Sí? Dice Spencer que el ordenamiento social, por el hecho de que es un ordenamiento artificial, es decir, que no es natural, es menos real que el sujeto. Y por tanto, el ordenamiento social, estoy hablando del Estado, las leyes, todos los aparatos gubernamentales, estorban, o sea, aparecen como un estorbo. Y realmente debe haber una disolución de todo ese nivel estructural de la realidad. Hay que dejar libre al sujeto para que el sujeto siga sus impulsos naturales, no la razón. Hay que dejar al sujeto libre para que él realice, ponga en acto, haga reales sus impulsos. ¿Sí? Y eso es lo correcto, porque eso es lo natural. Um,
Quiero decir también que la visión spenceriana, ujú, lo bueno, lo éticamente bueno, es la muerte del otro, en tanto que los otros son amenazas para mi sobrevivencia. Eso es lo bueno. Entonces yo diría que en Spencer lo bueno es exactamente lo malo. Ujú. Está justificada la muerte del débil, la muerte de los otros. Yo también quiero decir que en la visión spenceriana de la realidad, eh, lo éticamente bueno es la planificación racional de la muerte de los otros. La planificación racional de la muerte de los otros. Y esto parece chocante, como dije, yo un pensador cínico, pero ¿qué acaso no lo vemos nosotros a diario? Como los dueños del capital globalizado se sientan a planificar la muerte del débil. Ya les he dicho que en un enfoque de la ciencia económica de tipo malthusiano, cuando ellos se reúnen para examinar el problema de la pobreza, a la conclusión que llegan que la causa de la pobreza es la existencia de los pobres y que por tanto lo que hay que hacer es eliminar a los pobres. Entonces, para ellos el problema de la pobreza tiene que ver con la sobrepoblación. Entonces la tarea es eliminar la sobrepoblación, es decir, la muerte del débil. Y entonces cada vez que vos te tomas una acetaminofén, cada vez que vos te tomas una acetaminofén, porque tenés un humilde ahí dolor de cabeza, vos no creas que solamente te estás tomando la acetaminofén para el dolor de cabeza. Esa acetaminofén tiene otros componentes químicos que te van a afectar otras cosas. Por ejemplo, tus niveles de fertilidad. Hay un trastorno. Las grandes empresas farmacéuticas no están preocupadas, digamos, más que en el lucro. Y en la visión spenceriana y en la visión económica de que la causa de la pobreza pues son los pobres y entonces hay que eliminar la población basura, cada vez que te tomas un medicamento va allí algún componente químico que impide que vos te reproduzcas. Y por eso yo les decía a los compañeros, estudiantes en años anteriores, de que hay un fenómeno que siempre me ha llamado mucho la atención en la facultad y es que después de 30 años de estar en la Facultad Paracentral, siempre ocurre lo mismo, ¿verdad? De 10 estudiantes, 7 son mujeres. ¿Vos crees que eso es así nomás? Yo diría que como el 80% de la población de la Facultad Paracentral son mujeres. No digo yo que eso sea malo, no. Solo digo que llama la atención. ¿Qué está pasando? Repito, cada vez que vos en la mañana te desayunás, freís tus frijoles, agarrás un huevo, de eso que vas a comprar a la tienda, lo abrís, ese es un huevito picado. Ese huevo que vos te comes en la mañana va cuajado de hormonas. Todas las hormonas que le metieron a la gallina para que pudiera dar una producción de huevos sin la presencia del gallo. Cosa rara, ¿verdad? Como una gallina puede producir huevos sin que el gallo haga su trabajo. Entonces vos te comes todos los huevos en la mañana, picaditos. Y eso al final va a repercutir biológicamente sobre tu capacidad de procreación. ¿Entendés? Hay una... Yo no dudo en esto. Tengo certeza de eso. De que los capitalistas que manejan el poder globalizado planifican permanentemente, todos los días, la muerte del débil. La pandemia.
La pandemia tiene como causa fundamental exactamente esto, la planificación racional de la muerte del débil. Ujú. Y no es casualidad, digamos, que a los que les da más fuerte el virus, pues esa es la gente de ciertos niveles de edad, ¿verdad? Es la planificación de la muerte del débil. Eso es Spencer. Es la visión spenceriana, digamos, de la realidad. En la visión spenceriana, digamos que hay una crítica de los transmundos, en el sentido de que en la visión sociológica spenceriana hay la negación de la posibilidad de que pueda postularse un mundo mejor. No existe la posibilidad de plantear un mundo mejor. Porque para Spencer el capitalismo es exactamente lo que debe haber y es exactamente lo que debe realizarse para que el apto sobreviva. Y esa visión cínica, esa visión repugnante de la realidad de Spencer, ha calado en la mentalidad de nuestro pueblo. Hay dichos populares que son dichos perfectamente spencerianos, van en el espíritu spenceriano. Por ejemplo, hay personas de nuestro pueblo que dicen, al tonto ni Dios lo quiere. Es una forma de justificar teóricamente la muerte del débil. En la visión spenceriana, o la visión spenceriana, me parece como la negación directa de todos los principios de la ilustración, como son la libertad, la fraternidad, el bien común. Para Spencer el bien común no es real, no existe. Para Spencer la libertad consiste únicamente en la realización de los impulsos naturales del sujeto ególatra para lograr sobrevivir, para lograr la sobrevivencia. Para lograr la sobrevivencia, el sujeto debe hacer todo lo que tiene que hacer. Y si lo que tiene que hacer es eliminar a los otros, pues tiene que eliminarlo. Esto me lleva a plantear que en la visión spenceriana de la realidad también hay una disolución de la sociedad. Sencillamente la sociedad no es posible. Porque en la lógica spenceriana de la muerte de los otros, porque los otros son mis enemigos a vencer, y yo lo que tengo que hacer es buscar mi sobrevivencia, al final de los finales, ¿qué es lo que quedaría en pie? Solo el sujeto ególatra, parado sobre la pila de cadáveres de todos aquellos que cayeron en el combate. Pero si eso es así, ¿qué es lo que habría? Pues lo que habría es un sujeto vencedor parado sobre la pila de cadáveres de los vencidos. Eso es lo que habría. Pero ¿qué es lo que no habría? ¿Qué es aquello que no sería posible? Pues lo que no sería posible es precisamente la sociedad. La sociedad no sería posible. Entonces entramos en un planteamiento autocontradictorio en el caso de Spencer, porque por una parte Spencer está intentando fundamentar racionalmente la existencia de la sociedad, pero ese ejercicio teórico de fundamentación de la existencia social lo lleva al final, como conclusión, a demostrar que en su análisis, en el análisis spenceriano, sencillamente la sociedad no es posible. No es posible la sociedad organizada bajo principios trascendentales, como el bien común, como Dios. No es posible. ¿De acuerdo? Entonces, al final, en la conclusión, lo que demuestra Spencer es que si seguimos su propuesta teórica, el resultado es que la sociedad no sería posible. Por eso es que digo yo que al final cae en autocontradicción.
Yo creo que lo dejaríamos hasta ahí, queridos estudiantes. Mm, lo que quiero dejar claro, digamos, al final, al cierre de esta plática con ustedes, es que ya les he dicho yo que hay sociología burguesa, ¿no? Y la sociología burguesa tiene la característica de defender la lógica del capital como algo que no va a cambiar, como algo que es real, como algo que no permite pues un deber ser. Y exactamente el pensamiento spenceriano es una defensa teórica de la lógica del capital. Es el marco teórico que los burgueses utilizan para poder ellos justificar el aniquilamiento de los otros. Es decir, es lo que les funciona en la cabeza a los ricos capitalistas, es exactamente Spencer. Es la visión spenceriana de la realidad. Entonces, la visión spenceriana de la realidad es una defensa solapada, bueno, en el caso de Spencer ya ni tan solapada, sino que directa de la lógica del capital. Y al final de los finales, Spencer va a lanzar la idea de que eh, el socialismo no ha sido posible o el socialismo no es posible porque el socialismo pretende cosas que son irreales, como el bien común, como la visión del otro, como una visión positiva del otro, considerando que el otro es tu prójimo. El socialismo es ingenuo, dice Spencer. Según Spencer, el socialismo es ingenuo porque cree que es posible construir una sociedad sobre la base de la consideración positiva de que el ser humano es bueno. Y entonces por eso es que, dice Spencer, el socialismo no es posible. Porque quiere fundamentarse sobre una falsa. Porque dice Spencer que no es cierto, el hombre no es bueno. El hombre es malo por naturaleza. Y en esto el pensamiento spenceriano conecta con la visión de Thomas Hobbes, que ya les he compartido en otro momento, el cual considera que el hombre es malo por naturaleza. Y dice Spencer entonces que la razón por la cual el capitalismo existe es exactamente porque el capitalismo es un ordenamiento social que es más connatural con lo que el hombre realmente es. El socialismo ha logrado, el capitalismo ha logrado sobrevivir y está vivo ahí porque ha logrado hacer clic con la esencia humana. ¿Y cuál es la esencia humana? Para Spencer, la esencia humana es la dimensión ególatra, la búsqueda permanente del beneficio personal y la visión de que los otros son enemigos a vencer y hay que vencerlos y hay que eliminarlos. Entonces, como el capitalismo es así, es un ordenamiento social ególatra, ¿sí? Entonces por eso es que está ahí parado, por eso es que ha logrado sobrevivir. Y termino con esto. En la visión spenceriana no es posible ser cristiano. El cristianismo no es posible. Porque para Spencer todos los valores cristianos son artificiales. Porque el hombre no es bueno por naturaleza, el hombre es malo por naturaleza. Entonces, el hombre no puede ser bondadoso, no puede ser bueno, no puede buscar el bien común, porque el hombre es egoísta. Entonces por eso es que el campo de lo religioso, el campo, digamos, de la visión cristiana de la realidad, según Spencer, cae en el orden de lo irracional. Para Spencer, la existencia cristiana sería algo irracional. O sea, no es posible. ¿Ves? Eso es Spencer. Por eso yo al principio les dije que era un pensamiento cínico por parte de este fundador de la sociología. Pasen feliz tarde, muchachos. Nos veríamos el día miércoles. Les deseo, ¿verdad? Y les pido, por favor, a los que no hicieron el examen parcial, que por favor se comuniquen conmigo para ver cómo hacemos para lograr que ellos hagan su examen parcial. Y en segundo lugar, que por favor vean mis clases. Y si tienen dudas, comentarios, por favor háganlos, comuníquense, por favor. De nuevo, feliz tarde de lunes. Muchas gracias.